Bien, amigos, nueva vez les reitero que Dios nos bendice, nos restaura y nos prospera. Como siempre, es un placer, un privilegio para mí compartir mi conciencia con ustedes durante este servicio devocional que Divinidad me ha titulado Actitud de Ingratitud, con el propósito de mover nuestro piloto automático. No voy a decir gratitud, sino una actitud de ingratitud, que quiere decir una actitud en contra de la gratitud. Pero antes, y como siempre, damos gracias al Espíritu Santo por la seguridad de que no yo, sino Él a través de mí entrega mensaje en esta hora, y porque no ustedes, sino Él en cada uno de ustedes lo recibe y lo revela a cada cual conforme a su estado de conciencia y el orden divino establecido. Y bien, amigos, yo voy a empezar este servicio con una pregunta que usted va a contestar levantando su mano. No tiene que decir nada, solo la levante. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la afirmación Unity que usted escuchó cuando entró por esa puerta, que le hizo clip y le dijo, aquí es? Esta es la filosofía de vida que yo convoqué elegir en esta fusión de vida. ¿Cuántos de ustedes la recuerdan? ¿Sabe qué? Yo estaba pensando cuando hacía el servicio que en nuestro próximo seminario deberíamos cada uno escribir su afirmación y entonces compilarlas en un folleto digital que podríamos llamar, titular Mi llamado Unity. Pues yo le comparto que la afirmación que reconozco como mi llamado, porque me recordó mi propósito en este plano de las formas, es la afirmación que dice: de la alabanza y la acción de gracias llegan a nuestras vidas las más grandes bendiciones. Quizás, porque como todos ustedes saben, o la mayoría de todos ustedes saben, mis inicios en la vida espiritual tienen que ver con la filosofía oriental. Yo practiqué Hatha Yoga, después me pasé para el Kriya Yoga, luego estaba en Bhakti Yoga, que es el yoga de la devoción, donde compartía con Rafael. Y cuando escuché esta afirmación, que hice mi transición de la filosofía de vida de yoga a la filosofía de vida Unity, yo imaginé la alabanza y la acción de gracias como vías, así como carreteras, como canales infinitos a través de los cuales pues iban llegando las bendiciones a mi vida. Y como en ese tiempo mi vida era un jardín de rosas, al que yo no le había encontrado todavía las espinas, pues me quedé fascinada y me enganché. Luego de eso, la alabanza en mi vida es historia y ustedes la conocen. Pero lo que yo quiero comentarles está relacionado con estos inicios y con esta afirmación. Y es que a lo largo de mis procesos, cuando descubrí las espinas en las rosas de mi jardín, me he dado cuenta que esas vías infinitas que yo visualicé cuando primera vez escuché esa afirmación son bloqueadas por nosotros en un autosabotaje. Un autosabotaje a veces consciente, a veces inconsciente, que es resultado de asumir actitudes que se oponen a la gratitud. Y una de esas actitudes de ingratitud, que es el título del mensaje de hoy día, es la actitud de la queja. La queja, que bíblicamente y también según el diccionario es equivalente, oigan, póngame cuidado, es equivalente a la murmuración. La queja en la Biblia es equivalente a la murmuración. Aparte de la queja y la murmuración, otra actitud de ingratitud es la crítica, que en servicios anteriores que hemos tenido, yo le he etiquetado como las dos caras de una misma moneda. La moneda es la ingratitud. De este lado tenemos la queja y la murmuración, y de este lado tenemos la crítica, pero sigue siendo la misma moneda. Y son dos caras de la moneda de la ingratitud, porque cuando nos quejamos,
Cuando murmuramos, cuando criticamos, no estamos agradeciendo el bien Dios en aquello que está provocando nuestra queja, nuestra crítica, nuestra murmuración. Porque el que agradece de una manera sobrenatural, y yo me gusta decir mágicamente, se sintoniza con el bien Dios y no deja espacio a nada que no sea el bien Dios. Y eso lo sabemos. Cuando agradecemos, automáticamente subimos la frecuencia de nuestra energía y nos unificamos. Y nada es nada. ¿Sí o sí? ¿Alguno de ustedes ha experimentado eso? Cuando en medio de una situación, si no lo ha experimentado, inténtelo. Cuando en medio de una situación usted simplemente se rinde y dice, gracias Dios, gracias Dios. Usted va a sentir la magia de Dios obrando en su vida. Tomando en cuenta que la queja y sus compinches, crítica y murmuración, en la actualidad son una pandemia que afecta mente y el corazón de casi todos los habitantes del planeta, podemos decir que haberles permitido que se convirtieran en tendencia, haberles permitido que se hicieran virales, ha provocado que este bloqueo sea cada vez más intenso. Cada vez están más bloqueadas nuestras vías de comunicación, porque ahora antes criticábamos, murmurábamos y nos quejábamos de lo que estaba más o menos en nuestro entorno, pero ahora nos quejamos de gente que nunca en mi vida habíamos oído hablar, porque las redes nos inspiran a eso. O sea, que es una tendencia de crítica, murmuración y queja que está a todos los niveles. Criticamos a Netanyahu, qué sé yo cómo se llama, pero yo no lo conozco, yo no sé de su vida. Pero aquí lo ponen y hablamos y que que está matando, que está haciendo, y nosotros ahí le vamos, en contra de lo que sea, lo que digan. Como, si no lo conocemos, el primer comentario que llega es que nos apropiamos. Si lo no conocemos, entonces vamos en contra. ¿Por qué? Entonces nos quejamos. Mira cómo están escribiendo esto, o sea que tenemos que ponerle atención a esto, tomando en cuenta pues que haberle permitido a la crítica, a la queja y a la murmuración hacerse tendencia, ha aumentado el bloqueo en las vías a través de las cuales llegan a nosotras nuestras bendiciones. Y digo pandemia, y digo tendencia, y digo virales, porque hoy día nos quejamos, criticamos y murmuramos a nuestros padres. Yo soy lo que soy, ¿por qué? Papá, porque mamá. Criticamos a nuestros hijos, se lo di todo, y mira cómo me tratan. Mis hermanos, qué ingratos. Mis hijos, ¿verdad? Ya se lo dije. Mi pareja, los amigos, los enemigos, los compañeros de trabajo, el jefe, póngame cuidado. Nuestro gobierno, pero ya no nos conformamos con mi gobierno, los gobiernos ajenos también, ¿no? La vida, porque esta vida está muy complicada. Nuestro cuerpo, que no sé qué le está pasando, al menor fallo, mientras se levanta todos los días, bien, no hay queja, pero, no sé qué es lo que me está pasando. Entonces, nos quejamos, criticamos y murmuramos todo. Entonces, la situación se presenta porque como vivimos en piloto automático, no somos conscientes de que nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, porque nuestra palabra es resultado de esto que tenemos aquí, se opone a todo lo que nosotros hemos recordado como cristianos practicantes. Y lo más importante, se opone a la poderosa exhortación de uno de los apóstoles de Cristo Jesús de dar gracias a Dios en todo y a todos. Amigos, cuando nos quejamos, criticamos y murmuramos, nos volvemos inconscientes. Inconscientemente conscientes. Inconsciente de que el que se está quejando es el que está,
nuestra personalidad, porque lo que está llegando a mi vida simplemente no encaja en mis expectativas. Inconsciente porque nuestras quejas, nuestra murmuración y nuestra crítica son una respuesta automática de esta humanidad ante los desafíos que mi esencia, que mi divinidad incluyó en mi plan de vida. Un plan que cuando todo fluye en la dirección que queremos, cuando estamos en la luz y todo va tal cual, personalidad lo ha diseñado, decimos, gracias Padre por tu plan perfecto, porque todo fluye como lo deseo, porque todo es como lo deseo, lo declaro perfecto. Pero cuando no, entonces me quejo. Nos volvemos inconscientes de que nuestra esencia, el que es, el ser que somos, cuando nosotros nos quejamos para el ser que somos, estamos no estamos solo dudando del bien, de la perfección de Dios, sino que negamos ese bien y esa perfección. Nos hacemos inconscientemente conscientes de que la queja, la murmuración y la crítica son algo así como un harakiri, como un autodisparo a mi divinidad por permitir, por lo menos por no evitar que la experiencia que me está haciendo quejarme, murmurar y criticarme no llegará a mi vida. Estoy enojada con la presencia, porque las cosas no son, las cosas del ser no son como el que está quiere que sean. Filipenses capítulo 2, versículo 14-16, que pueden ver en pantalla, yo se lo voy a parafrasear, dice que hagamos no una, no alguna, sino todas las cosas sin murmuración o crítica, sin queja, para que apoyados en la palabra de vida, Dios, seamos luz para una generación torcida, para una generación dormida. Y aunque esta recomendación es una recomendación hermosa, llévesela consigo. Filipenses 2, 14, 16. Lo más hermoso que tiene es que Pablo, que fue el que la escribió en su carta a Filipenses, él la escribió desde la cárcel. Y la cárcel es un lugar de queja, de lamento, de crítica, de murmuración, porque cuando somos tratados injustamente, eso es lo que fluye de nosotros. Pues el hombre escribió eso que yo le dije, den gracias a Dios en todo, para que apoyados en la palabra de vida podamos ser luz para una generación que está torcida y que está dormida. El hombre escribió eso en la cárcel. Desde la cárcel, en lugar de enviar un mensaje a los filipenses criticando o quejándose o murmurando a los romanos por mantenerlo en una prisión injustamente, él les escribe pidiéndole, oye, no se quejen por nada, en un mensaje totalmente fuera de serie. Ahora bien, toca aclarar que esto no implica que cuando una situación difícil, cuando una situación dolorosa llega a nuestra vida, esté prohibido sentir tristeza, impotencia, ira, decepción, desaliento, todos aquellos lastres. No, 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 3 veces no. Lo que sí implica, y lo implica 3 veces sí, es que durante esas experiencias, en lugar de yo hablar, en lugar de yo actuar desde la emoción que se esconde detrás de mi pensamiento, con queja, murmuración y crítica, voy a hablar desde mi corazón, apoyada en mi intuición. Porque los sentimientos van y vienen, resultado de pensamientos que van y vienen. Pero la verdad siempre permanece. Te voy a dar un ejemplo personal. Hace par de semanas
tuvimos en mi casa, Sara y yo, una filtración. Y lo primero que vino a mi mente fue la queja. Sara, ¿tú te das cuenta de que nunca falta un pelo en la sopa? Siempre sobra, nunca falta. Luego vino la murmuración. Pero yo estoy casi segura que esa filtración tiene que ver con el vecino de arriba. Estoy casi segura que él es el responsable de esa situación. Y poniéndole el sello a mis declaraciones, vino la crítica. Definitivamente estos apartamentos siempre tienen problemas. Creo que debemos salir de él, porque siempre hay un lío. La tripleta de la ingratitud. Queja, murmuración y crítica. Pero pasa que con el propósito de sanar, con el propósito de despertar, yo estoy haciendo un trabajo conmigo. Yo estoy trabajando intensamente y cuánticamente conmigo para tratar de hacerme consciente de mis pensamientos inconscientes, para tratar de salirme de este piloto automático en que voluntariamente nosotros hemos decidido ubicarnos. Como estoy trabajando con eso, y esto funciona, tomé conciencia de que esos pensamientos inconscientes eran actitudes de ingratitud. Y de forma consciente, con intención, póngame cuidado, con intención, no dije con mucha voluntad, pero sí con intención, peleando con mi razón para rendir mi terca humanidad, afirmé. Gracias Dios, porque es una pequeñita filtración. Es tan chiquitica que ni siquiera me dañó la pintura de la pared. Es tan poca cosa que ni siquiera el agua está cayendo, está saliendo por el piso. Padre, perdona mi ingratitud. Hice un mea culpa y dije, pero Padre, ¿cómo se me ocurre a mí quejarme de una filtración tan chiquitita cuando yo vivo en un país que de que cae un aguacero la gente se ahoga, se caen las paredes, se caen los puentes, se caen los techos de las casas? Cualquier pequeño aguacero provoca una inundación. Consciente de mi inconsciencia, afirmé, gracias Padre, Madre Dios, por mi bendición. Y todo fluyó divinamente. ¿La filtración no se arregló de una vez? No, no se arregló de una vez. Porque luego que fue detectada y ya estaba el hueco, pues ¿qué pasó? No aparecía quien tapara el hueco. Entonces, aunque la filtración no desapareció y yo tomé acción, no me desesperé como usualmente lo hago. Y aunque sé que fue mala mía, porque lo hice después me sentí feliz. Me sentí feliz porque me sentí vencedora, porque pude hacerme consciente de esos pensamientos inconscientes. Me hice consciente de mi actitud de ingratitud. Y es de eso que yo los invito a que hablemos hoy día. Pero antes de continuar, yo quiero invitarlos para que escuchen una oración en la voz de Josías. Con esta oración, que se llama Transfórmame, vamos a pedir Espíritu Santo que nos inspire para que seamos cada vez más conscientes de nuestros pensamientos inconscientes y que nos transforme, que transforme esas creencias heredadas de la cultura de la raza, que la transforme en pura luz. Vamos a escuchar. Vamos a pedir a Espíritu Santo conciencia para pensamientos inconscientes. Gracias, Dios. Creaste los montes y valles,
los siglos también las edades, y aquello que no existía, formas de este mundo. Tú eres grande, tú tienes poder, de tu mano viene todo ser. Cuando todo estaba en tinieblas, creaste el día. Transfórmame a mí, Señor, transfórmame a mí. Si soy como el hierro, tú como el herrero, yo soy como el barro, tú cual alfarero. Tienes poder de crear tantas cosas, transfórmame a mí. Y transfórmame a mí. Si soy como el hierro, tú como el herrero, yo soy como el barro, tú cual alfarero. Tienes poder de crear tantas cosas, transfórmame a mí. Desordenado y vacío yo estoy. Necesito un experto creador que transforme mis pensamientos y mis sentimientos. Ven y toca mi vida, Señor. Quiero ser una nueva creación, que se mueva tu espíritu en mí y transforme mi vida. Transfórmame a mí, Señor, transfórmame a mí. Si soy como el hierro, tú como el herrero, yo soy como el barro, tú cual alfarero. Tienes poder de crear tantas cosas, transfórmame a mí. Transfórmame a mí, Señor, transfórmame a mí. Si soy como el hierro, tú como el herrero, yo soy como el barro, tú cual alfarero. Tienes poder de crear tantas cosas, transfórmame a mí. Transfórmame a mí. Si soy como el hierro, tú como el herrero, yo soy como el barro, tú cual alfarero. Tienes poder, tantas cosas. Oh, a mi Señor, transfórmame a mí. Si soy como el hierro, tú como el herrero, yo soy como el barro, tú cual alfarero. Tienes poder de crear tantas cosas, transfórmame a mí, Señor, transfórmame a mí. Gracias, 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 Dios. Y es así, amigos, es tiempo de rendirnos a esa presencia de Dios en nosotros para que nos transforme, para que con su poder cambie nuestra mente, nuestra lengua y nuestras actitudes. Continuando con el servicio, nos recuerdo que nuestro tercer principio, la ley de acción mental, nos dice que lo que decretamos con pasión, lo que decretamos con energía, viene de vuelta a nosotros, crecido y multiplicado. ¿Qué pasa? Que como la crítica, la murmuración y la queja están cargadas de pasión, están cargadas de energía, aunque sea de forma inconsciente,
tenemos que tomar conciencia de ellas para bloquearlas, para neutralizarlas con nuestras afirmaciones de verdad. No es que la crítica, la murmuración y la queja tengan más fuerza que la afirmación. El punto es que regularmente quejamos, criticamos y murmuramos con más pasión que cuando afirmamos. Entonces no es una situación fácil, con toda seguridad toma tiempo, pero las meditaciones, la oración científica, la meditación cuántica nos ayudan en el proceso. Pues bien, buscándole una base bíblica que me ayudara a entender cómo trascender esta actitud de ingratitud de la que ya me puedo hacer consciente y que pudiera usar como una vacuna contra la pandemia de la queja, la murmuración y la crítica, recordé que ese estado de conciencia de ingratitud es una herencia no deseada que recibimos y la encontramos desde Génesis. Recordemos la actitud de ingratitud de Adán y Eva. Padre Creador le entregó un paraíso, 99.9999999% del jardín. Y ellos, en lugar de agradecer ese 99.999%, se interesaron, murmuraron, se quejaron y criticaron por el 0.00000 del arbolito, que le dijo, ese no lo toque. Pero recordé que la actitud de ingratitud alcanzó su plenitud con el pueblo hebreo. Cuando fueron liberados de la esclavitud. Amigos, recordemos que Moisés liberó a los hebreos de los egipcios cruzando el Mar Rojo, cantando el himno de victoria. Todos recordamos esa historia. Números 14:1-6, que están en la pantalla y que yo voy a parafrasearlo, nos habla de esto. Moisés, en obediencia, siguiendo instrucciones de divinidad en la zarza ardiente, libera al pueblo hebreo de la esclavitud de los egipcios. El pueblo, sintiéndose libre, cruzando el Mar Rojo en victoria, viendo los prodigios de Dios para que salieran de Egipto, pues estaba en éxtasis. El pueblo estaba feliz, en celebración. Pero esa felicidad duró lo que dura una cucaracha o un gallonero, 3 días. Luego de los cuales los egipcios empezaron a buscar en el baúl de los recuerdos y el pueblo empezó a quejarse porque aunque sus cuerpos ya estaban fuera de Egipto, espiritualmente significa oscuridad e ignorancia, eso significa Egipto. Aunque el cuerpo de los hebreos estaba fuera de Egipto, su conciencia de Egipto viajó con ellos. Dice el refrán, podrás sacar el campesino del campo, pero el campo del campesino jamás. Los hebreos cargaban con su mochila, porque donde quiera que vamos con el estado de conciencia que tenemos. Por eso te dice la cultura de la raza que la enfermedad, que la fiebre no está en la sábana, o sea, está en nosotros. Nuestra mente viaja con su equipaje, con sus pensamientos, sus sentimientos, sus lastres y sus desastres. La conciencia de queja, de murmuración y crítica que los hebreos desarrollaron en la esclavitud en contra de los egipcios, en contra del faraón, cruzó el Mar Rojo con ellos y se expresó en el desierto a través de ellos. Y se mantuvo en tiempo y en espacio. Solo que ahora, en el desierto, el protagonista ya no era el faraón que se había criado en Egipto. En el desierto, el verdugo era el líder Moisés. Y aunque cuando estaban en Egipto, los hebreos oraban y adoraban a Jehová para que los liberara, en el desierto, ya liberados, al primer descuido del líder, pues fabricaron su propio becerro de oro
Y aunque eran libres, empezaron a quejarse de lo felices que eran cuando eran infelices. Y criticaron y murmuraron a Moisés, a quien le echaban la culpa de lo mal que estaban en el desierto. Olvidaron completamente que cuando eran esclavos estaban peor, porque buscando en el baúl de los recuerdos, el pasado siempre nos parece mejor porque lo idealizamos, le ponemos drama, lo vemos más bonito. Amigos, definitivamente los humanos tenemos comportamientos bien raros, bien raros. Y cuando escuchamos todas las incongruencias del pueblo hebreo, tenemos que asegurar, sin temor a equivocarnos, que definitivamente la experiencia de Moisés como líder del pueblo hebreo no fue un maíz. Al hombre le tocó duro, muy duro. Dice la historia que los hermanos de Moisés, Miriam y Aarón, que eran respectivamente el profeta y el sumo sacerdote del pueblo, un día, póngame cuidado, un día, tomando como punto de partida para iniciar el chisme, el hecho de que los hebreos se quejaban en contra de Moisés, porque estaban incómodos, porque extrañaban la felicidad que tenían en Egipto. Ellos dos, los hermanos mayores de Moisés, un día, pues hablando de eso, el pueblo está bravo con Moisés, apoyándose en que Moisés se había casado con una mujer etíope, una mujer cusita que no era hebrea, empezaron a murmurar entre ellos dos. Y dijeron, imagínate, el pueblo enojado, y entonces este tipo casado con una que no es hebrea, ya empezó entre ellos dos. No salió de ahí. Pero en su murmuración entre los dos, comentaron que quizás ellos podrían, si el pueblo seguía así tan bravo, pues desechar a Moisés y asumir ellos el liderazgo, tomando en cuenta que Jehová Dios te puso como profeta y yo soy como el sumo sacerdote, pues también somos líderes, ¿no? Y si somos líderes es porque Jehová nos tiene estima, nos estima. Y eso, al juicio de ellos dos, los hacía tan buenos como a Moisés. Esta actitud de la familia de Moisés, esta actitud de los hermanitos de Moisés, fue mucho con demasiado para Moisés. Porque por experiencia de nosotros o experiencia de otros, sabemos que no hay nada que duela más que la crítica, la murmuración y la queja de los seres que amamos. De aquellas personas que, como decía mi amigo, le hemos reservado un lugar VIP en nuestro corazón. No hay nada que duela más que la queja, la murmuración y la crítica de las personas que amamos. Y Moisés amaba y admiraba a sus hermanos. Y esa actitud de ingratitud de parte de ellos lo hizo sentir dolido, lo hizo sentir defraudado, lo hizo sentir traicionado, deprimido y frustrado. Pero como por la historia de Moisés, sabemos que él no era un buen orador. Recordemos que eso dijo en la zarza ardiente, que yo soy gago, no puedo con esto. Supongo que como él no tenía mucha labia, no supo cómo defenderse de las críticas y las murmuraciones y las quejas, y lo que decide es ponerle su renuncia a Jehová Dios como líder del pueblo. ¿Sabes? Vamos a renunciar. Pero pasa, como les decía en la alabanza, que las batallas no son nuestras. Las peleas no son de nosotros. Las peleas son de divinidad. En nosotros las peleas son del Señor
y el nombre del Señor es Yo Soy. Jehová Dios escuchó las críticas de los hermanos de Moisés. Jehová Dios escuchó la murmuración de los hermanos de Moisés y los mandó a llamar al tabernáculo. Y aunque Moisés estaba fuera de la crítica, del chisme, de la murmuración, no respondió agresión por agresión. Jehová Dios asumió el asunto y los reprendió y los juzgó. Y el juicio de Jehová Dios, cuando tomó el control, quiero que lo leamos literalmente porque es muy importante. Se encuentra en Números 12, 6, 10. Hágase la luz. Dijo Jehová Dios: oigan ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros un profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños yo hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. Entonces, ¿por qué no tuvieron miedo de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. He aquí que Marián estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. No sé cuál fue el castigo que le tocó al varón. No sé cuánta incidencia tuvo uno con la otra. Lo que siempre me ha llamado la atención, que la que cogió lepra fue Marián, la profeta. Y se hizo la luz. Como escucharon, ante la presentación espectacular que hizo Jehová, Dios de Moisés, a los hermanitos, poniendo a Moisés por encima de cualquier profeta y cualquier hombre, en ese tiempo, los hermanos de Moisés se asustaron. Nos equivocamos de hombre y se arrepintieron. Cambio de pensamiento, cambio de actitud. Pero ya la mujer tenía lepra. Entonces ellos le pidieron a Moisés que intercediera. Que intercediera ante Jehová, para que las cosas no fueran tan drásticas. Pero como la ley, Dios, no es controlada por el hombre, Moisés no podía hacer nada. Aún doliéndole ver a su hermana con lepra, a pesar de, porque como le dije, no respondió nunca agresión con agresión, porque dice en la historia, dice que él era el hombre más humilde en ese tiempo. Él no tenía poder para detener lo que la siembra de murmuración, queja y crítica que habían hecho sus hermanos había traído como consecuencia. Entonces él hizo lo único que podemos hacer nosotros para interceder, que es orar. Él oró. Dios, Jehová Dios, escuchó su petición y por gracia suavizó las reacciones de las acciones de sus hermanos, pero la corrección tuvo lugar. Por 7 días ella fue expulsada del campamento, como decía la ley, pero el pueblo en compasión y en amor la esperó. Entonces, cuando ella llegó ya curada, continuaron su peregrinaje y siguieron siendo guiados por Jehová Dios. Y aquí termina la historia. El perdón a los hermanos de Moisés es una demostración de que la gracia de Dios siempre está disponible. No importa cuánto nos equivoquemos, cuán grande haya sido el error, la gracia de Dios siempre está disponible. Algo que olvidó Judas. La gracia de Dios siempre está disponible para aquel que reconoce su error, para aquel que se hace consciente de su pensamiento inconsciente.
Y la actitud del pueblo de esperar que llegara ella curada es una demostración del amor y la compasión que debe existir entre todos cuando a uno se equivoca, cuando uno comete un error, cuando uno no le da el blanco, cuando uno peca. Debe haber amor, comprensión y compasión. Ahora vamos a la enseñanza. Pero antes vamos a escuchar una canción en la voz de Javi Omar, porque es mi propósito inspirarnos a permanecer abiertos y receptivos para asumir la enseñanza, pero asumirla no de manera personal. Asumir la enseñanza dejando el ego afuera. Mientras dure este servicio, quítelo de su lado. Vamos a dejar el ego afuera y vamos a escuchar esta oración en la voz de Javier Omar, la oración de Enrique Félix que se llama Esto hay que vivirlo. Te lo diré bien bajito para que nadie se entere. Solamente Dios y tú saben si esto te sucede. A ti que brincas la palabra con gran elocuencia y no estás a gusto con la recompensa. Tú que nunca faltas a tu iglesia o das ofrendas jugosas, ay, pero en tu interior no pasa gran cosa. Pídele al Señor auténtica fe, entrégate a Él, apaga tu sed. No hay alternativas, tienes que sentirlo para ver los frutos. Esto hay que vivirlo. Busca primero el reino del que mora en las alturas y todo lo demás vendrá a ti por añadidura. Es el reino del que tanto el maestro nos habló. Lucas 17:21 nos dice que ya llegó. A ti que le cantas a Jehová como un ruiseñor, pero hay un vacío en tu corazón. Tú que sabes tanto de la Biblia, al menos al parecer, ay, pero si no cambias, no vas a crecer. Pídele al Señor auténtica fe, entrégate a Él, apaga tu sed. No hay alternativas, tienes que sentirlo para ver los frutos. Esto hay que vivirlo. Busca primero el reino del que mora en las alturas y todo lo demás vendrá a ti por añadidura. Es el reino del que tanto el maestro nos habló. Lucas 17:21 nos dice que ya llegó. Gracias, Dios. Es así, amigos. Esto es para vivirlo. Esto es para vivirlo desde
el ser. Vamos, como le pedí, a dejar al que está sentado ahí, a ponerlo en pausa y vamos a permitir que divinidad nos guíe. Según mi estado de conciencia, en este pasaje encontramos 3 puntos que van a ayudarnos en el proceso de hacernos conscientes de los pensamientos inconscientes que nos llevan a practicar la actitud de ingratitud, de la queja, la murmuración y la crítica. Punto número 1. Punto número 1. La crítica, la murmuración y la queja que fluyen cuando estamos en desacuerdo con las decisiones o con las actuaciones de los canales escogidos. Amigos, es un hecho que los líderes espirituales, económicos o sociales son evaluados por todo el mundo. Son evaluados por el que los sigue y son evaluados por los que no los siguen también. Las fallas de un líder son difícilmente perdonadas porque la crítica, la murmuración y la queja se apoyan en nuestra personalidad, en nuestra terca personalidad que no le gusta dar su brazo a torcer. Y como siempre, el clavo que más sobresale es al que se le da el primer martillazo. Entonces, los líderes son atacados a todos los niveles, por los que lo aman y por los que no lo aman, porque los que lo aman, como los hermanos de Moisés, quieren el lugar de él, y los que no lo aman quieren ponerse ellos o que venga otro que es el que ellos realmente aman. El que critica, el que murmura y el que se queja, consciente o inconscientemente, se cree superior a aquel a quien está criticando, murmurando o quejándose. Y aunque esas actitudes de ingratitud no tienen ningún sentido, como escuchamos en la historia, siempre dan fruto, como escuchamos en la historia. Recordemos que la queja empezó porque Moisés le había quitado los privilegios que ellos tenían como esclavos, pero mira cómo siguió. Siguió con el chisme de los hermanos de Moisés porque él se había casado con una que no era hebrea. Ellos aprovecharon esa oportunidad para proponer su liderazgo. Y aquí entra el punto 2. La ley y el orden que es Dios nunca pierde el control. Por tanto, sin importar cómo nuestra humanidad evalúe los eventos, las experiencias, sin importar las correcciones que nuestra humanidad, nuestro intelecto crea que debe hacer en un momento determinado, nunca tendrá control de nada. Podremos incidir si así estaba en el plan. Y siempre será de forma, no de fondo. Porque lo que tiene que ser, será. Entonces, reconociendo que no tendremos el control, vamos a hacer lo que toque hacer para ver lo que se puede cambiar sin usar esas herramientas de ingratitud. Y confiando, vamos a soltar y a dejar ir. Aunque por las circunstancias que estaban viviendo, los hermanos de Moisés pensaron que desechando a Moisés, ellos iban a tomar el control del pueblo y que Jehová Dios los iba a aceptar, porque según ellos habían sido calificados o etiquetados como líderes. Usted vio que nada fue como ellos pensaron. Y aquí entramos al punto 3. La ley del amor, la gracia, sin importar nuestros errores, siempre nos van a restaurar. Siempre vamos a ser condonados, siempre vamos a recibir menos reacción de la que corresponde a nuestra desviación. Pero la ley de siembra y cosecha no va a dejar de hacer su trabajo. Aunque por amor y gracia fueron restaurados, les tocó sufrir las consecuencias de sus violaciones. Amados, es tiempo de estar alerta, porque estos pensamientos inconscientes que expresamos en forma de queja, murmuración y crítica se apoyan
en los 3 grandes lastres que tiene esta humanidad: el ego, la envidia y la inseguridad. El ego, que nos hace pensar que somos mejores, que los otros solamente tuvieron más suerte, pero que nosotros somos mejores. Y ese ego que nos dice eso nos obliga a olvidar que no somos mejores que nadie, porque nadie es mejor que nosotros. La envidia. Ese lastre que nos hace pensar que el lugar que ocupa ese otro me corresponde a mí. ¿Por qué? Porque tengo más talento, porque tengo más experiencia, porque soy más joven, porque soy más bonito, porque tengo mejores relaciones. Y nos hace olvidar que estamos en el lugar que nos toca estar de acuerdo al plan divino, al orden divino y a nuestro estado de conciencia. Y número 3 es la inseguridad. Esa seguridad que nos hace creer, bueno, el fin justifica los medios. Puedo usar el juicio, la murmuración y la crítica, hablo aquí, hablo allí, decompongo aquí, decompongo allí, para quitar del medio al líder. Vamos a ver cómo desestabilizamos el asunto. Y lo vamos a hacer a beneficio del bien común, porque yo me creo en conocimiento de qué es lo que necesita la mayoría. Entonces no importa que yo use esas actitudes, el juicio, la crítica, la murmuración, lo importante es quitar al líder del lugar que tiene. Y cuando así lo hacemos, porque pensamos que ese lugar debe ser ocupado por mí, que tengo más talento, más belleza, más experiencia, se me olvida que yo no puedo ocupar el lugar de nadie, porque nadie puede ocupar mi lugar. Que aunque yo no pueda ver la luz en esos líderes, porque mi ego, o simplemente la verdad de que esa persona no está dejando que la luz que es en él fluya, porque no necesariamente, o sea, puede ser un buen líder o un mal líder. Esa persona está ahí porque divinidad ve las cosas que mi personalidad no puede ver, que mi personalidad no sabe algo que divinidad no sepa. Y esa es la reflexión. Quizás hoy día tú y yo nos sentimos y nos creemos más preparados que la persona que por plan de vida, por derecho de conciencia, está por encima de nosotros en lo externo, en este plano de las formas. Así puede pasar hoy día, pero si es así, si eso creemos, si eso sentimos, debemos apoyarnos en la divinidad para que ella nos recuerde la verdad de que hay un pacto divino, que hay un pacto entre almas, que hay un plan perfecto que coloca a cada uno en el lugar donde se encuentra. Que nadie derriba a quien Dios levanta. Recuerde que somos únicos, somos especiales. Nuestro molde es único, nuestra forma de servir es única. Cada uno de nosotros tiene su propia armadura y esa armadura es one size. No le sirve a todo el mundo. Recordemos cuando David se iba a enfrentar con Goliat, que Saúl le dio su armadura. El pobre Saúl no dio un paso, David no dio un paso. Le dijo, no, mijo, toma todo tu hierro. Y fue y buscó su piedra y su tirapiedras e hizo su trabajo. Vamos a dejar de lado las críticas, que son las murmuraciones constructivas, porque las críticas constructivas nos destruyen, no construyen nada, nos destruyen. Eso pasó con los hermanos de Moisés. Eran críticas constructivas, bueno, el pueblo está guapo y ahora se casa con una mujer que no es de hebrea, vamos a mantener el pueblo unido, vamos a coger el liderazgo. Y esas críticas constructivas terminaron destruyéndolo, ¿sí?
Entonces vamos a tomar conciencia de esos pensamientos inconscientes. Vamos a rendir nuestra humanidad y vamos a confiar en la perfección del plan y en el orden divino. Nadie, póngame cuidado, nadie llega a ser un líder bueno o malo de un país, de una empresa, de una iglesia por casualidad, sino por causalidad, por derecho de conciencia. Recordemos que en la Biblia dice que Dios es quien quita y quien pone reyes, porque el libre albedrío de cada uno de nosotros no puede ser alterado por el libre albedrío de ninguno de nosotros. A todos, nos guste o no, lo entendamos o no, lo aceptemos o no, las cosas están como tienen que ser. Desordenadamente ordenadas, pero ordenadas. Todo es como tiene que ser, me guste o no me guste, porque mi libre albedrío no va a ser alterado por tu libre albedrío. Y para que eso pase, tenemos que estar cada una haciendo lo que tenemos que hacer en el lugar que tenemos que hacerlo y de la forma en que nos toca hacerlo. Recordemos que Saúl no fue destronado cuando cuando Magali, cuando Samuel lo ungió. Él no fue elegido rey. Saúl siguió siendo el rey, pero ya se sabía que él había sido desechado. Sin embargo, él siguió siendo rey, siguió en el trono hasta que llegó la hora y el momento. Y mira que el rey que habían elegido era David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero él siguió igual de rey, porque las cosas son cuando tienen que ser. Recordemos esta historia cuando nos dé compensar que con nuestras actitudes de ingratitud aceleraremos algún evento, alguna experiencia. Si sembrando crítica, murmuración y queja puedo acelerar, puedo hacer que algo pase. Recordemos esta historia. Todo el mundo sabía que Saúl no estaba de nada y que Jehová Dios se había elegido a David, pero no pasó nada hasta el momento en que estaba planificado que pasara. Y es que todo tiene su tiempo y su hora debajo del sol, y las cosas son como son y como son perfectas. Aunque en Unity no pasan estas cosas, porque nosotros conocemos la verdad, porque nosotros somos cristianos practicantes, porque nosotros somos buenos todos. Hay muchas iglesias que están practicando la ingrata actitud de la queja, la murmuración y la crítica, centrados en su ego, envidia e inseguridad, que son los lastres en que se apoyan esas actitudes de ingratitud. Olvidan que el control lo tiene la divinidad y que divinidad está siempre lista para pelear por nosotros. Divinidad está siempre lista, como lo hizo con Moisés, para hacer justicia a favor de los llamados a servir en un área determinada. Y aunque hoy hemos hablado de Moisés, tengo para decirle que la Biblia está llena de ejemplos como este. Recordemos a Daniel, recordemos a José, recordemos a David. Pero el mejor ejemplo lo tenemos en Pablo. Ustedes se imaginan, ustedes saben lo que Pablo hizo. Pablo atacó a todos los cristianos, los torturó, fue patrocinador de muchísima poca vergüenza. Ustedes se imaginan cuántos de los discípulos que estaban con el maestro, que estaban allí cerquita, los seguidores, porque ya los discípulos estaban ahí, los seguidores que estaban cerquita, en fila, para ser elegidos, pensaron que estaban mejor calificados, que eran mejores cristianos, que eran lo máximo en comparación con Pablo. La fila tiene que haber sido larga, muy larga, porque Pablo era un torturador y un perseguidor de cristianos.
recibió queja, murmuración y crítica. ¿Pero qué? El escogido fue él. A él fue que lo eligieron. Tomemos conciencia de que nuestras actitudes de ingratitud, murmuración y queja tienen poder de vida o poder de muerte. Y vamos a ser cuidadosos con ellas. Si creemos, póngame cuidado, si creemos que las cosas no están fluyendo como creemos, como esta personalidad cree que debe fluir, si estamos viendo el punto negro en la hoja en blanco, o realmente hay un solo punto blanco en una hoja negra, en lugar de quejarnos, en lugar de sembrar murmuración, en lugar de sembrar crítica, en lugar de ser piedra de tropiezo para otros, pretendiendo que el otro vea lo que yo estoy viendo, simplemente tomemos conciencia de esos pensamientos inconscientes que le dan luz a la crítica, a la murmuración y a la queja. Y oremos. Y confiando en la sabiduría y el poder y el control Dios que nos habita, sigamos orando. Y recordando que el cielo no se toma por asalto, evitemos asumir una actitud de ingratitud que con toda seguridad, como pasó con los hermanos de Moisés, va a obligar al universo a moverse en contra nuestra. Vamos a cumplir con nuestro propósito de vida. Vamos a servir con alabanza. Vamos a servir en acción de gracias donde nos toque servir. Vamos a asumir con responsabilidad que la felicidad no está en hacer lo que nos gusta hacer. Realmente la felicidad está en hacer que nos guste aquello que nos toca hacer. Y la próxima vez que nos toque sorprendernos de esos pensamientos inconscientes, la próxima vez que nos hagamos conscientes de nuestra inconsciencia, que nos hagamos conscientes de esas actitudes de ingratitud, como los hermanos de Moisés, cambiemos nuestros pensamientos. No esperemos la reacción de nuestra siembra. Afirmemos, cancelado, cancelado, cancelado. Y afirmemos. Gracias, Padre, por ayudarme a recordar que tú estás a cargo. Gracias, Padre, por ayudarme a recordar que todo está bien. Y si lo que está pasando no me permite entregarme y relajarme, me alejo. Me alejo y espero confiado en que todo está fluyendo divinamente y que las cosas serán como tienen que ser, aunque no sean como yo quiero que sean. Yo honro ese lugar en cada uno de ustedes donde la divina presencia habita. Yo honro ese lugar en ustedes de amor, de paz, de verdad y de luz. Ese lugar donde cada uno de nosotros estamos conscientes. Ese lugar donde no hay mente. Ese lugar donde solo Dios es. Ese lugar donde cuando tú estás en ese lugar, que es tuyo, y yo estoy en ese mismo lugar en mí, tú y yo sabemos que somos uno. Les deseo infinita paz, infinita felicidad y le doy infinitas gracias. Gracias por ser y estar ahí. Gracias por compartir su conciencia conmigo. Dios los bendice. Gracias, gracias, gracias Dios. Gracias, gracias, gracias Dios. Si alguien no pudo dejar su ego al lado y lo tomó de manera personal, le digo que lo siento, perdón, gracias, los amo. Pero yo estoy segura que no ha sido así, que todos hemos tomado conciencia de que tenemos que hacernos conscientes de los pensamientos inconscientes que están bloqueando las vías a través de las cuales llegan a nosotros nuestras bendiciones. Y por eso yo sé que es así. Dios los bendice. Gracias, Dios.